Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la quinta entrega de este especial de Diarios de Campo en Arqueología, que desde el Instituto Colombiano de Antropología e Historia eh, ah, nos animamos para concentrarnos sobre un tema que resulta apasionante y que durante las últimas semanas hemos venido conversando y animándolos a conversar sobre este tema de Santa María de la Antigua del Darién. Para esta quinta entrega de la tarde de hoy, en las conversaciones que tuvimos previas organizando este episodio, eh, la persona que resulta imprescindible para poder desarrollar estas conversaciones, el profesor Alberto Sarcina, a quien presento en un momento, decidió llamar a este episodio las resistencias indígenas. Bueno, sobre el ciclo Diarios de Campo, allí queremos reiterar la invitación para el público general. Este es un espacio concebido más para los ciudadanos de a pie que para los especialistas, en los que queremos poner sobre todo el acento en la conversación, para ir adentrándonos en episodios de la historia del país o de la arqueología del país que resultan realmente apasionantes y que, bueno, a veces no encontramos sí, no encontrábamos un espacio como tan sencillo o fácil o conversado para poder entrar a dialogar sobre estos temas. Entonces nos acompaña hoy el profesor Alberto Sarcina, a quien damos nuevamente la bienvenida y le agradecemos por este esfuerzo para organizar todo este conjunto de materiales y toda esta conversación. Él es investigador del Grupo de Patrimonio del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Profesor, bienvenido. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, entonces retomamos la conversación sobre Santa María. En la conversación pasada avanzamos sobre un capítulo realmente apasionante que es el de el Reino de Bayano y un poco qué ocurre con poblaciones primero africanas, luego afroamericanas, ¿cierto? A lo Ujú. largo de ese tormentoso siglo XVI y XVII. Y hoy creo entonces Exactamente. nos vamos a conversar, a concentrar entonces en qué ocurre con, Ujú. eh, con poblaciones indígenas. Exacto. Sí, digamos que el estudio de un sitio arqueológico o de un sitio en general, eh, pues no termina en el estudio de solamente el momento, digamos, de auge histórica de este sitio. Santa María de la Antigua del Darién obviamente es conocida y es famosa por la presencia de la primera ciudad española en el continente, en la tierra continental de América, ¿no? Pero nosotros, tanto en el estudio cuanto en la museografía que estamos elaborando justo en este momento para el parque arqueológico, estamos concentrados en tratar de delinear un poco todo lo que ha pasado anteriormente a la llegada de los españoles y posteriormente a la desaparición de Santa María de la Antigua, porque el territorio en sí es un territorio muy, muy importante, muy interesante. Igualmente, yo creo que para entender bien una historia hay que comprenderla en todos sus, digamos, en lo que precedió esta historia y en todo lo que ha pasado después, o sea, las consecuencias de haber llegado ahí a generar una cosa tan fuerte como pues una colonización en un continente distinto. Entonces, bueno, entonces, en todo este recorrido, por eso es interesante haber hecho esta exposición en 5 capítulos, ¿no? Porque la historia de un sitio no termina ni empieza con el sitio mismo, ¿no? No, Sino que, no, ¿no? sí, no, en algún momento decíamos que, bueno, hasta qué punto va la historia puntualmente de Santa María y arranca la historia del territorio que en este momento pues es el istmo de Ujú. Panamá y por el otro lado el Golfo. O sea, son territorios enormes que hoy vamos a entrar a ver, estaban llenos de gente. Estaban llenos de gente, exactamente. Entonces, pues, un poco la idea es la otra vez hemos visto, después de la caída de Santa María de la Antigua, como que se crea un vacío de control español en toda la zona del Golfo de Urabá, hasta casi llegando a Panamá, y de este vacío aprovechan, entre comillas, grupos de esclavos fugitivos, grupos de africanos recién llegados a América que justamente se escapan y se organizan
en grupos, ¿no? Y en grupos que hemos visto además muy cosmopolitas, eran grupos que tenían varias lenguas distintas, religiones distintas, ¿no? Y como veremos hoy, adentro de esos grupos también había grupos indígenas. Entonces, estos palenques no solamente eran palenques africanos, sino que eran afroindígenas, generaron zambos, bueno, cosas muy interesantes de las cuales se habla poco y que me parece interesante como ponerle el acento. Pero lo que queríamos, digamos, a mí me gustaría, digamos, mostrar, poner el acento, es que esta conquista española, que uno se imagina, llegan esos españoles con fusiles de alta precisión y empiezan a matar fácilmente a todo el mundo, no fue exactamente así. O sea, la conquista no fue tan fácil como pensamos. Entonces, el comienzo de esta conquista en verdad fue un fracaso tras otro. ¿Mm? Fue una derrota tras otra. Cuando empieza, digamos, en 1508, el rey toma la decisión de ir a conquistar este nuevo continente, pues las primeras personas que envía son Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa, que son los futuros gobernadores de las dos partes en que el rey ha dividido este espacio. Entonces, la parte oriental, desde el Golfo de Urabá hacia el oriente, es el espacio destinado a Alonso de Ojeda, su maravillosa nueva gobernación, y desde Golfo de Urabá hacia occidente es la fantástica nueva gobernación de Diego de Nicuesa, que sería la de Veragua, fundamentalmente la más rica. Pero ninguna de las dos gobernaciones funciona. O sea, esta idea, ¿no? Vamos a hacer 4 ciudades, ¿no? Se imaginan ya de hacer unas pequeñas Sevillas por ahí, unas Madrid, ¿no? No logran absolutamente. Y esto porque, pues, casualmente continente estaba poblado por otra gente. Entonces, pues, a la gente no le gusta que uno le entre en casa y se haga pues un cuarto, una comida y una cosa y se tome la casa. No, generalmente, a menos que no sean muy buenos amigos, uno pues la primera cosa pues, dice, por favor, se me van de la casa, ¿no? Esa es la puerta, ¿no? Y eso es lo que hacen los indígenas. Pero como pues digamos ya la experiencia de toda esta costa había sido desde el 1503 en adelante de continuos saqueos, ¿no? Porque como hemos visto no me acuerdo si en el primero o en el tercer capítulo de esta serie, hay un momento en que desde que la reina Isabel había decidido que los nuevos súbditos de la corona, o sea, estos indígenas que vivían en las Indias occidentales, eran súbditos, entonces no se podían esclavizar. En el 1503 se abre un vacío, digamos, en que esos súbditos, si son caníbales, bueno, entonces sí, eso sí se podían esclavizar. Entonces, improvisamente, todos los españoles que andan por las Indias empiezan a encontrar solamente caníbales, ¿no? Y eso porque Sí. obviamente le convenía, porque pues, la esclavitud era un comercio bueno, o sea, era casi mejor que el oro, era más seguro que el oro, seguro. Entonces, entre 1503 y 1509, que es cuando llegan esos dos, esas poblaciones han visto llegar muchos grupos de españoles con el único objetivo de hacer rapiña, entonces de hacer esclavos, oro, así. Entonces, ya saben que no es gente, pues, muy gentil, por lo menos, que no entra, digamos, pidiendo, ¿no? Entonces, cuando llegan y desembarca Ojeda aquí en la bahía de Cartagena, la primera cosa que él dice, bueno, esta es mi gobernación, vamos a conquistar. Pero toma una derrota, digamos, terrible, en que le matan su primer piloto, que es nadie menos que Juan de la Cosa, o sea, él que dibujó el primer mapa, etcétera, etcétera. Juan de la Cosa muere en este primer enfrentamiento, o sea, después llega Diego de Nicuesa, arreglan las cosas, logran matar a los indígenas, bueno, se vengan y todo, pero no empieza bien. Después, sucesivamente, siempre el grupo de Ojeda
va en la parte oriental del Golfo de Urabá y fonda San Sebastián de Urabá, que tiene que ser la ciudad, la fundación. Lo funda con toda de la regla, pero lastimosamente también los indígenas otra vez no los dejan asentarse en paz, a hacerlos conquistar con toda tranquilidad. No, se ponen y hacen una resistencia fuertísima, tienen flechas envenenadas y entonces en cada momento que la gente sale del fuerte de San Sebastián de Urabá es tomada flechazos, cada vez que sacan las vaquitas que se las han traído porque tienen que hacer la ciudad y todo, sacan, matan la vaquita a flechazos, la ovejita también, y o sea, cada vez que están intentando hacer su granja, su cosa, ¡sac! Llega una flecha envenenada de los urabáes, ¿no? Esos urabáes son todo un misterio también, porque, bueno, son seguramente todo un grupo digamos, indígena que tiene relación posiblemente con los zenúes, pero digamos es un misterio. Igualmente, lo único que sabemos es que tenían flechas envenenadas. Las flechas envenenadas eran un arma poderosa. Era un arma poderosa porque este veneno, el curare que utilizaban los indígenas, era suficiente que te tocaba un brazo y el brazo rápidamente se iba pudriendo, te tenías que cortar, o sea, era casi más eficaz que el arcabuz. Recordamos que el arcabuz es una invención reciente. O sea, los españoles llegan en el 1508, 1500, aquí es el 1509. Bueno, la primera batalla en europea en que el arcabuz tiene un sentido militar es una batalla que es en el sur de Italia, en Barletta, donde las tropas españolas, justamente porque también nosotros fuimos conquistados. Eso me gusta recordarlo, porque no, mis amigos en Urabá siempre me toman por el euro. No, espera, yo también hago parte de los conquistados. Pero bueno, Barletta, la batalla de Barletta es la primera vez que un grupo de arcabuces, o sea, un ejército utilizando el arcabuz, efectivamente gana gracias a los arcabuces. O sea, esta arma relativamente nueva se empieza a utilizar con suficiente conocimiento solamente en el 1513, o sea, en esos años. Entonces, el arcabuz todavía es un arma imprecisa, no es un arma que uno ¡pam! Y te toma, no. Tienes que poner un caballete, tienes que poner la cosa, cargarlo con la pólvora, le pones 5 minutos solamente para cargarlo y después dispara. Entonces, tiene un efecto cuando pues hay una línea de arcabuceros, de atrás hay otra, de atrás hay otra, ¿no? Pero si son 4 arcabuces en el medio de una... En ese caso funcionaban mejor las ballestas, ¿no? De las cuales encontramos mucha presencia naturalmente en esos ejércitos. Pero lo que quiero decir es una desigualdad, pero un arma como las flechas envenenadas, pues lograban de todas formas derrocar un ejército que había llegado ahí con toda intención de establecerse. Tanto que San Sebastián de Urabá dura 6 meses y después le toca escaparse. Y después, entonces, le toca escaparse, pasa lo que sabemos y llegarán a Santa María de la Antigua. Del otro lado, Diego de Nicuesa, que tenía también que construir 4 ciudades fabulosas, las pequeñas Sevilla, la pequeña Marsella, la pequeña, no logra hacer nada de todo esto, intenta hacer una fundación en nombre de Dios, tampoco logra, también ahí los indígenas los acorralan. O sea, es un desastre. Esta primera llegada de estos, o sea, vamos y conquistamos, es todo menos que un éxito. Lo único que logran hacer es conquistar un poblado ya hecho, o sea, no logran fundar la ciudad según la regla, no, conquistan un poblado ya hecho que era Darién y fundan, y ahí se asientan y fundan un primer fuerte en Santa María de la Antigua. Y logran porque en este lado del Golfo no tenían flechas envenenadas. O sea, la flecha envenenada efectivamente era un poco lo que hacía la diferencia. Eso para decir que no es que la conquista empieza así de fácil. También una vez, ¿no? Aquí esas son unas imágenes que están en un tratado muy lindo de 1586, donde muestran
que es francés, donde muestran un indígena de Santa Marta, o sea, de la costa Caribe hacia la Guajira, que son los que seguramente se encontró Ojeda cuando desembarcó en Cartagena, que tenían flechas envenenadas. Aquí lo dice, ¿no? Uno sobrevive solo 24 horas porque las flechas son fuertemente envenenadas. Este es un indio caribe, o sea, ya de la parte de Urabá oriental, y dice que para probar el veneno tiraban una flecha a los árboles, a un árbol, y si el árbol perdía rápidamente las hojas, bueno, el veneno estaba a punto, ¿no? Oh, Entonces, bueno, interesante, ¿no? Entonces, eso dice, bueno, que se utilizaba la hoja del árbol de manzanilla, la sangre de un sapo babuzo, la carne de un cien pies, todo machacado, después en una... Bueno, sabemos que había muchas formas para hacer el veneno, todavía hoy en día. Algunos indígenas utilizan el curare, entonces hay varias formas y varias, digamos, hay varias calidades, como el ají, un poquito más picante, ¿no? Entonces hay una calidad que se utiliza para hacer batana, para ir a cazar, entonces no mata directamente el animal, otra que sí, bueno, ¿no? Hay varias variantes de esto. Pero al otro lado del Golfo estaba más bien este tipo de arma, ¿no? O sea, un arma de toda forma poderosa, ¿no? Como se ve, un arma que era una espada de maderas durísimas, como las que están en el Darién. Y también esta gente tenía una cosa que se llamaba estórica, que es un pequeño dardo que se lanzaba con un otro palo, con un impulsor, se impulsaba y eso iba. Tenía mucha fuerza, pero no era igual que que la flecha y que la flecha. especialmente no era envenenada, o sea, no utilizaban el veneno. ¿Mm? Eh, Esa es un poco la diferencia. ¿Mm? Y también una vez que llegan a Santa María de la Antigua, no es que llegan a Santa María de la Antigua y todos felices, bueno, llegamos. No, obviamente el cacique Semaco, que era el cacique del Darién, o sea, de la cacicazgo, empieza a hacer su resistencia. Como bueno, al comienzo se defiende de una porque ya también le habían entrado la primera vez en 1504 haciendo esclavos, etcétera, entonces ya sabía quién era esta gente. Entonces los espera con 500 preparados. Igual los 300 españoles logran ganar. Después, pero Semaco se retira, pues por lo que sabemos, hacia el sur, con los caciques, más, digamos que están más hacia el atrato, la parte, digamos, final del atrato. Entonces son los caciques de Abibeiba, de Abraibe, Abemenamachei y de Abaiba. Se une con ellos para masacrar a los españoles, ¿no? Pero bueno, lastimosamente llega, o pues lastimosamente depende de los puntos de vista, pero digamos, punto de vista indígena, y hoy yo voy a tomar totalmente el punto de vista indígena, pues me tomo esta libertad. Lastimosamente, son traicionados, pues históricamente por la compañera indígena de Balboa que los traiciona, y entonces, bueno, ellos logran hacer una entrada y evitar esta esta toma, ¿no? Que sería, digamos, una toma muy rápida ya en el 1512. Pero también después, cuando llega a Pedrarias, intentan hacer varias fundaciones, ¿no? Una de estas se llama Santa Cruz, estaba en la costa atlántica, y los caciques de Pocorosa y de Comogre la destruyen y matan a todos. Después habrá una gran venganza española, entonces pues desaparecerán Comogre, desaparecerá, bueno, será una masacre. Pero pues, ¿no? Siempre, y en el 1522 sabemos, cuando ya Panamá es capital de Castilla del Oro, que de todas formas algunos caciques se están organizando para destruir Santa María de la Antigua. Esto lo sabemos porque Oviedo, pues, logra entender digamos, este complot entre el cacique de Guaturo, el cacique de Bea y el cacique de Corobarí, que son caciques vecinos. El de Bea
había masacrado a su encomendero y a otros españoles hace poco tiempo. Guature y Corobari Ahí cuando eran... decimos, qué pena. Dime. Solo para contarle a quienes nos acompañan en la tarde de hoy, cuando ahí decimos encomendero, decimos una cosa bien particular en la estructura Sí, colonial española. ¿Por qué sí, no? sí, Regálanos dos linecitas como para claro. ilustrar a las personas que nos acompañan, porque Sí, sí, el tema de la encomienda va a ser protagonista de los siguientes 200 años en lo que tiene que exacto. ver con el proceso de colonia. Sí. Digamos, la encomienda empieza desde una, o sea, desde Santa María de Antigua. La encomienda es, digamos, un apoderado español, en este caso el gobernador decide de entregar a un apoderado, a un capitán o a otro capitán en general, les entrega o un grupo entero, o sea, un poblado, con su cacique, o algunas familias de un poblado. Entonces, según la importancia de esos encomenderos, pues podían tener encomendada una familia, dos familias o todo un grupo. En general eran grupos enteros, eran poblados. Entonces el cacique de Corobarí era encomendado a un capitán español, eh, el cacique de Bea a otro, etcétera, ¿no? Entonces como que eran, a veces las familias, o sea, el encomendero también tenía derecho a tener naborías, o sea, servidores que les ayudaran en el campo para cultivar o en la casa. Entonces, el cacique lo que tenía que hacer era entregar una suma, digamos, una suma de oro en general, cada cierto tiempo. Este cierto tiempo era muy variable y dependía del encomendero. Entonces, el encomendero podía ser más o menos buena gente, o más o menos realístico, digamos, realista con respecto a sus encomendados. Entonces, podía ir pidiendo todo el tiempo porque hacía, no sé, porque se estaba construyendo su casa, o podía hacer más, digamos, tener, no había una regla clara, por lo menos no en esta primera fase. Era un poco, esos son los tuyos y tú decidías un poco, ¿no? Entonces, claramente llegamos a un punto en que el encomendado, por ejemplo, el cacique de Bea, ya no podía más. Ya no podía más, entonces, en este caso, le llega el encomendero a pretender otra vez su oro y el cacique lo que hace, dice, sí, sí, siéntate, te doy comida y ¡pam! Le da una paliza con uno de esos palos que hemos visto y después le pone el oro en la boca y empieza a empujárselo con el palo y le dice, cómete el oro. Esa es una escena muy famosa, una escena que me gustaría ver en una película de Tarantino, de estas, ¿no? Que terminan con el rescate final de los que perdieron. Bueno, en este caso, digamos, claramente, ¿no? Había una sensación de que, no, si tanto te gusta el oro. Entonces, el cacique de Bea, la cosa interesante que es el que se revela de verdad, pero Oviedo logra matar, cuando es, digamos, es el alcalde de Santa María, logra matar al cacique de Guaturo, el cacique de Corobarí, pero el único que era de verdad el culpable de todo esto se le escapa. Y posiblemente, como estamos en el 1522 y Santa María es quemada en el 24, yo creo que será el cacique de Bea el que termina también con Santa María de la Antigua. Lo veo con este resentimiento, con esta, digamos, con esta rabia que yo creo que sí, podría ser él. Entonces, sí, un poco la encomienda es esta repartición. Eh, Es una forma como cercana al vasallaje, o sea, no necesariamente el régimen allí, el régimen imperial, reconoce ciudadanía, pero sí es como una forma de organización de usted es responsable de estas personas, entre comillas, no sé si exactamente. para ese momento esté ya como ¿Mm? creada una cosa como el impuesto, como la cosa anual que debe ir subiendo en la cadena alimenticia Exacto. en la cadena alimenticia de la administración colonial, pero sí es como una forma de organización que, pues,
un poco más adelante se ven unos feudal. resultados terribles. Ujú. Sí, es una forma, digamos, directamente de carácter feudal, ¿no? Del Mm, vasallaje, solamente que el cacique no tenía, digamos, la fuerza de un valvasor, o sea, de un vasallo, de verdad, ok, ¿no? Sino que ya era una forma intermedia entre esclavitud, vasallaje, en esta, digamos, en esta niebla, en esta tiniebla entre términos que terminan haciendo cosas terribles, ¿no? O sea, es una explotación absolutamente inhumana. Pero bueno, eso para decir que, bueno, claramente se genera en esta gente cierto resentimiento, ¿no? Tanto que en el 1524 alguien podría ser el cacique de Bea, con muchos de los que estaban esclavizados en la ciudad, se ponen de acuerdo, esta vez nadie los traiciona y por fin matan a todos los que están en Santa María de la Antigua y queman todas las casas, ¿no? Esta es la descripción de Oviedo. Y pues, y nosotros arqueológicamente, efectivamente, hemos encontrado en varias de las áreas de excavación que hemos excavado, varios puntos totalmente quemados, o sea, donde obviamente hay un incendio, ¿m? Que es muy posiblemente un testimonio de este incendio del 1524. Como hemos dicho ya una de las otras veces, no se volvió a, a vivir después en el espacio de Santa María de la Antigua. ¿M? Lo que encontramos es, sí, un pasaje seguramente de grupos indígenas, pero que hicieron como unos entierros rituales, o sea, unas ofrendas de limpieza, unas ofrendas que, o sea, no hay casa, sino es más bien, vamos a limpiar ese territorio, o sea, eso es como la interpreto yo. ¿M? Vamos mm. a limpiar ese territorio tan cargado de cosas negativas, ¿no? Y de esto tenemos varios ejemplos en las excavaciones que hicimos. Entonces, bueno, ¿qué pasa después del 1524? ¿No? Hasta aquí hemos visto, bueno, una resistencia inicial fuerte, un intento de organización de toda forma, a veces logrado, a veces menos, de toda forma, una lucha que dura años, ¿no? Una lucha en que queman Santa Cruz, queman otra vez Santa María de la Antigua, una lucha. Sí, Pero, lo que veo además con las fechas es que vienen varias expediciones, son relativamente poco exitosas, van por este lado, prueban por aquel y siguen viniendo expediciones. O sea, no hay ninguna que como si fuera una flecha tirada desde Madrid, viene y ¡tac! Queda clavada allí. O sea, prueban en distintos puntos, la resistencia siempre es protagónica y siempre en lo que tiene que ver con el éxito en el éxito militar allí, el de los españoles es más bien poco. sí, no, no es mucho. Además que después se mueve, digamos, toda la atención se mueve a Nueva España, o sea, a México, ¿no? Porque Claro. ya, o sea, muy, digamos, rápidamente, en los años ya 20, empieza la expedición de Cortés. Entonces ya la Claro, cosa, el foco, ¿no? Se empieza a mover. Después ya, claro. claro, se mueve la capital a Panamá. Entonces ahí ¿no? Los nuevos focos son Panamá, Nombre de Dios y Acla. Por ahí se mueve un poco la atención, se empieza a descubrir el Mar del Sur, se van a Nicaragua, empiezan a, ¿no? Entonces, como que después las dos conquistas empiezan a juntarse, la de México, la de Nicaragua, y se encuentran en Guatemala, ¿no? Entonces, hay toda Mm. esta atención hasta hacia el norte, y claramente ya en los años, a finales de los años 20, ya cuando Pizarro empieza a llegar al Perú, pues ya hay otro foco, ¿no? Entonces, Mm. como que este punto inicial empieza a permanecer un poco desguarnecido de atención, ¿no? Y entonces también de atención militar. Pero digamos, una cosa que generalmente es aceptada por todos los estudiosos, que desde 1525 en adelante los cuevas desaparecen.
desaparecen, hay un desierto general. Entonces, desde el 1525 hay este desierto, claramente, porque los españoles dicen no tenemos indígenas, no tenemos indígenas, como a ellos no les gusta trabajar, entonces necesitan a alguien que haga las cosas para ellos, entonces necesitan esclavos, entonces no tenemos indígenas, entonces empiezan a importar africanos para que haya alguien que trabaje en las minas, en las perlas y en esas cosas. Entonces, pues, digamos, históricamente hay esta transición desde lo indígena a lo africano. Pero bueno, en verdad no es completamente así, porque continuamos, o sea, ese es un punto de vista, es un punto de vista eh, de los españoles y del control del territorio español. Entonces, claro, ellos están en Panamá en nombre de Dios y por ahí no hay indígenas. Porque claro, si ya los encomendaron todos y todos los encomenderos fueron terribles con sus encomendados y entonces naturalmente desaparecieron en su mayoría por exceso de trabajo, por venta, etc. Pero tenemos, digamos, todo un espacio dejado vacío. Después vamos a ver esta pequeña ilustración que hice para mostrar un poco esta idea de vacío, del control. Esta idea de vacío también, o sea, nace cuando encuentran en medio de estas guerras, como hemos visto la otra vez, en medio de estas guerras contra los africanos y afroamericanos, entre 1550 y 1580, 82. En medio de estas guerras, ellos encuentran y logran destruir el palenque principal del rey Bayano y del rey, del actual rey del grupo de Bayano. Y esta es una ciudad de 200 casas, de lo que nos dicen. Rinconcholón o Ronconcholón era una casa de más o menos 200, era una ciudad de más o menos 200 casas. Lo llamamos Palenque, pero era una ciudad. Y la otra que estaba ahí cerca, que se llamaba, me parece, Carolina o Catalina, ahora no me acuerdo, lastimosamente, pero era otra de 80 casas. O sea, estamos hablando de ciudades como Santa María de la Antigua. Y para encontrar esta ciudad, tuvieron que encontrar a alguien que los acompañara, un traidor que los acompañara y dijeron, mira, ahí, si no, no la veían. Entonces, digamos, en el medio de una guerra tan terrible entre enemigos, logran encontrar una ciudad en el medio de todo esto solamente porque acompañados por un traidor. Eso significa que tenían un control tan poco fuerte de este territorio que en verdad podemos suponer que había de todo ahí en el medio. Y este de todo es un poco lo que yo estoy tratando de entender, o sea, este pasaje entre los cuevas, que son los que reciben esta primera conquista española, y los cunas, que son los que aparecen en 1610, pues, ¿quién hay por ahí? Bueno, yo no tengo la respuesta, pero por lo menos tengo muchas preguntas y es importante empezar por las preguntas. Claro. Entonces, por ejemplo, hay esta expedición de Julián Gutiérrez en el 1532, que desde la ciudad de Acla, Julián Gutiérrez es este personaje maravilloso que ya he contado varias veces, desde la ciudad de Acla con su esposa, una indígena, Isabel, que es hija, dice, no, una india que acertó a ser del cacique Semaco, que es el que era del Darién, que se haya allí poblado, y con ella fue un vecino de Acro. Bueno, entonces la india Isabel, que aquí es todavía, digamos, la compañera de Julián Gutiérrez, después será su esposa, digamos, pertenece a la familia de los del Darién, de Semaco. ¿Y eso por qué? Porque Julián Gutiérrez y esa señora, o señorita todavía, llegaban de Santa María de la Antigua. Los dos habían vivido en Santa María de la Antigua, en la casa del bachiller del Corral, que la otra vez te conté, que era
uno, digamos, una casa, digamos, abierta, digamos, la forma, digamos, entre las dos formas de familias, la familia mestiza, la familia más abierta al mestizaje, que tenía una mujer indígena, dos hijos mestizos que él reconoció, y por ahí andaban el cacique de Corobarí, la mamá del cacique de Bea, bueno, toda una familia, digamos, donde había mucha frecuentación indígena. Julián Gutiérrez crece en esta familia, es el criado de, del bachiller del Corral. La India Isabel también. Los dos se van a Acla después de que termina Santa María de la Antigua, se van a Acla, pero ella es de este grupo. Entonces, en el 1532, el gobernador de Panamá decide de retomar las paces con todos los caciques de la culata de Urabá, o sea, de todo el Golfo de Urabá, de asentar las paces. El por qué, bueno, es una motivación, digamos, qué bueno, quiere hacer paz. No, es una motivación un poco más, digamos, básica, y es que justo en el 1532 pasa una cosa importante, que es la fundación de Cartagena, de Indias. Cartagena de Indias es fundada en 1532, llegan los hermanos Heredia y empiezan, digamos, en la nueva gobernación. Entonces el nuevo vecino de Panamá es la gobernación de Cartagena. Y empieza un contraste porque claramente ahora el gran tesoro son las tumbas del Zenú. Son todas las tumbas que se encuentra Pedro Heredia y que va guaqueándola una por una, haciendo un tesoro increíble. Esta voz se mueve rápidamente, entonces la idea de esos de Panamá es moverse lo más rápido posible hacia esta parte del Golfo para tener una parte del botín. Entonces hacen las paces, no porque sean improvisamente se hayan vuelto buena gente, sino pues obviamente para llegar más fácilmente a esta parte. Bueno, en todo esto, bueno, habrá una guerra muy poco conocida, una especie de pequeña guerra, pero hay una guerra entre la gobernación de Cartagena y la gobernación de Panamá, que terminará con la fundación de San Sebastián de Buenavista por parte de los cartageneros y pues con el control fundamentalmente del Golfo de Urabá por parte de los mismos cartageneros. Pero en el medio de toda esta situación hay este momento en que Julián Gutiérrez va a hacer las paces y intercambia hachas por oro, devuelve indígenas que habían sido traídos como esclavos, los devuelve para hacer las paces. Es la primera vez que se ve algo así, o sea, un arrepentimiento, ¿no? Y en todo eso, entonces se encuentra con una cantidad de caciques. Ya tenemos anotados una serie de nombres. El cacique Everaba, que era el principal cacique de Urabá, su mujer es hermana de Isabel, o sea, pariente, en cierta forma, de los del Tarién, o sea, de Semaco. El cacique Tiritiriabaqui Aboru, que era primo de Isabel, o sea, de esta señorita, o sea, eran todos Ella era la parientes. importante. Entonces ella hace de lengua, o sea, ella hace de traductora y habla con todos. Chin, chan, chan, chan. Toda esta gente descubrimos en un cierto momento que están al otro lado del Golfo, porque se nos dice que están pues al río Urabá. Entonces el Urabá se entiende en general por lo que podemos ver aquí también. Ese es un mapa justamente de 1535, o sea, casi contemporáneo. Urabá se entiende esta parte, esta parte del Golfo, no es todo. Entonces, este es más bien el Urabá y este es el Darién. Todavía hoy en día se utiliza mucho esta cosa. La gente, cuando yo voy en el parque, la gente dice, bueno, voy al Urabá. Y uno dice, no, no estamos al Urabá. No, aquí estamos en el Darién. El Urabá se entiende del otro lado. Y en entonces, también en el 1532 significa el otro lado. Entonces, es interesante porque, o sea, gente que habla una lengua que podría ser el cueva, o sea, hay dos posibilidades aquí. O toda esta gente eran, digamos, otra gente, y entonces Semaco era otra gente, como es una teoría
también de algunos estudiosos, o esta gente hablaba cueva. Mm. Y nosotros, por lo menos por lo que nos dicen las fuentes, Semaco era cueva, Darién era cueva. Bueno, lo que tendría una contradicción, pero bueno, no quiero entrar ahora en esto, pero lo que quiero mostrar aquí es que había todavía muchos caciques, por lo menos esos 6 estaban en el lado de Urabá, después otros 3 llegan de Río Grande de Abajo, o sea, de la parte adentro, digamos, río arriba, y había otros 4 que estaban más bien hacia el Cerro de Águila, ¿no? O sea, toda la parte oriental del Golfo estaba bien poblada. Ciesa de León nos dice que los que vivían al lado de San Sebastián de Buenavista, en verdad habían llegado del otro lado del Golfo, escapándose de los españoles. Eso sería un poco raro, o sea, es un poco rara toda esta historia, porque hemos visto que los españoles llegan y toman palizas continuamente en el lado oriental. O Del lado sea, de en toda la parte Cartagena, hacia el oriental, ¿sí? sur. O sea, sean flechas envenenadas, gente, Ajá. los caribes, y que en el lado occidental la gente es más pacífica y más, y los logran someter. Entonces, es como raro que esta gente más pacífica logra conquistar con tanta facilidad los caribes tan belicosos, ¿no? Entonces, hay algo que no funciona. Y además que el mismo Ciesa de León dice que esta gente utiliza flechas envenenadas. Entonces, es posible que tal vez la población cueva no era tan, digamos, tan, todos utilizaban macanas y cosas, y tal vez era más variada, ¿no? Tal vez algunos utilizaban flechas envenenadas y otros no, pero tal vez Mm. hablaban la misma lengua. Bueno, digamos, esta historia de Julián Gutiérrez, de la lengua, es una historia interesante y es un punto, una primera pregunta. No tengo respuesta. La arqueología podrá ayudar, pero es una primera pregunta. ¿Quiénes son estos que encuentra Julián Gutiérrez en 1532? Otro testimonio de presencia indígena en esta parte nos la da Girolamo Benzoni, que es un otro milanés como yo, que va a buscar, como yo, la aventura en las nuevas tierras de las Indias Occidentales, y que encuentra un grupo de indígenas pequeño, 4 o 5 casas, en el camino entre Acla y Panamá. O sea, estamos hablando ya de la parte, digamos, oriental, occidental del Golfo. Y bueno, entonces, ¿quiénes son esos indígenas? Serán ya cunas. Y estamos en los años 40 de 1500. Después aparecen como así, como noticias, ¿no? Eso es, hay que leer entre líneas. En la guerra contra los cimarrones, los españoles obviamente ponen toda su atención sobre los cimarrones, sobre los africanos escapados. Mm. Pero adentro de todas estas informaciones a veces aparecen indígenas, como, por ejemplo, el capitán Pedro Ortega de Valencia en 77 redujo los dichos negros y los indios y mulatos que con ellos estaban sin que de las aquellas sierras quedase alguno de ellos. Bueno, aquí ya vemos que no, hay un indicio de que esos africanos o afroamericanos ya, pues a veces se juntaban con indígenas. Otra vez, en el 78, Diego de Frías relata haber recorrido desde Acla hacia el río de Manta, el río de Piñas, donde había poblados de cimarrones y capturó algunos con indios que estaban con ellos. Pues ya. También cuando los de Bayano, los del grupo de Bayano van a buscar las paces, bueno, el capitán Ortega de Valencia, siempre él se encuentra un grupo de 10 negros y de 2 indios que iban a Panamá a declarar la voluntad de paz de su pueblo. O sea, de 12 personas que van digamos, en representación de todo un grupo, 2 son indígenas. Y eso tal vez nos dice algo también de los porcentajes, o por lo menos, pues si hay 2, pues tendrían que ser importantes. Que no, yo voy solamente con mis principales, ¿no? Eh,
una carta al rey escrita por el presidente de la Audiencia de Panamá, donde describe el territorio de Bayano, o sea, de estos grupos cimarrones, estaba dividido por la serranía y al norte del cual vivían los indios. O sea, ya en la parte del Océano Atlántico, más allá de la serranía del Darién, vivían indios. ¿Qué indios eran? Eran ya los cunas que aparecerán, digamos, en la historia alrededor de 1610, o todavía eran grupos cuevas. Sabemos también, entonces, que no solo, entonces ya hay un panorama. Hay indígenas que viven con los africanos o con los afroamericanos. Hay indígenas que viven más allá, o sea, fronterizos, solos. Y también el grupo de Juan Angola va a Real de San Miguel para tratar la paz. Al final quedaba solo un grupo de cimarrones rebeldes. Eso ya estamos al final de las guerras, porque ya los españoles tienen como aliados el grupo de Puerto Velo. Y también, entonces, ya esos quedan acorralados y además, escapando de la persecución, se adentran en el territorio donde habitan indios de guerras enemigos muy conocidos. Entonces, hay algunos indios de guerra, o sea, que no son aliados de los españoles y son enemigos de los africanos. Entonces, hay ya un panorama más variado. O sea, eso no es un desierto, sino que hay indígenas que se alían con los africanos, con los afroamericanos. Indígenas que están enemigos de ellos. Hay algunos que hasta se alían con los españoles. Un grupo de 72 indígenas se alían contra los cimarrones para la capital enemistad que tienen contra los negros. O sea, un grupo que sí es muy adversario de los afros, que van armados de arcos y flechas y unas porras que acá llaman macanas. O sea, aquí es una cosa mezclada, o sea, tienen arco y flechas, pero tienen también macana, ¿no? Que es esta cosa que te digo, no siempre es claro, no siempre hay esa división, los que usan macanas no usan arco y flecha. Esto van con los españoles para ir contra los africanos. Bueno, y después, cuando ya se reducen los de Bayano y ya hacen la nueva población de esclavos, digamos, ya liberados, de 184 personas que van, hay 19 indios y 11 zambaigos, o sea, hijos, ya hijos de familias mezcladas entre indígenas y africanos. O sea, interesante esta cosa. Bueno, y aquí en el 1609 aparece un grupo de indígenas que utilizaba lanza, macanas y dardos, o sea, aparentemente cuevas, que ataca a un grupo esclavista que transporta esclavos desde la vía de Angola, etcétera, etcétera. O sea, ahí empiezan a aparecer una serie de personajes, o sea, una serie de apariciones de indígenas eh, en todo este periodo, que teóricamente tendría que ser una especie de desierto indígena, cuando no lo es. O sea, hay indígenas aliados con los africanos y con los afroamericanos, hay indígenas enemigos de los afroamericanos, hay indígenas enemigos de los afroamericanos que se alían con los españoles, o sea, todavía hay. Pero el punto de interrogación es, ¿quiénes son? Okay. Esa es la segunda gran pregunta. Bueno, nosotros hemos encontrado, ya te lo había mostrado la otra vez, el sitio de los Laureles, que es un sitio indígena posterior a Santa María de la Antigua, posiblemente de los años 1540, 1600, en el cual hay una cerámica que tiene parecido con la cerámica de Cueva, pero ya es un poco distinta, un poco más burda. Especialmente es una cerámica hecha con solo un tipo de arcilla, no tiene muchas decoraciones, no tiene muchos decorados, especialmente de modelados. Entonces, bueno, ¿quiénes son estos? Bueno, es la misma pregunta, pero ya por lo menos tenemos un sitio.
Entonces ya, pues por lo menos podemos tener, si vamos a encontrar otros sitios y una vez que vamos a poder excavar, por ejemplo, en un sitio cuna, pues algunas de esas respuestas, o sea, hay forma para responder a estas preguntas, pero son arqueológicas, se tiene que hacer excavaciones muy bien, eh, muy bien ejecutadas. Y bueno, Esto es una para terminar maravilla. esta parte, ¿no? Esta es un poco la idea que te quería mostrar. O sea, ¿cuál es el verdadero control territorial de los Territorial. españoles, ¿no? Pues el control no es muy amplio. O sea, tenemos que pensar que una ciudad, o sea, o una fundación, pues controla territorialmente, claro, hace entradas, ¿no? Los españoles, esta es Santa María de la Antigua, 1510. Claro, hicieron entradas, hicieron, esclavizaron, se movieron, pero que controlasen, que supieran exactamente quién tenían alrededor, pues toda esta parte queda oscura. Entonces, cuando fundan ACLA, bueno, en 1515, bueno, ya tenemos dos focos aquí en el Golfo. En 1519 se prenden otros dos focos centrales que son, ¿no?, Nombre de Dios y Panamá. Y Panamá. En 1524 desaparece el foco de Santa María de la Antigua. Y entonces ya toda esta parte oriental, ¿no?, toda esta parte suroriental, pues queda en perfecta oscuridad. ¿Mm? ¿Qué pasa aquí desde el 1524 en adelante? Bueno, en 1525 se funda Natá, otra ciudad importante, entonces ya, ¿no?, toda esta parte está más controlada. Y en el 1535, en consecuencia de estas guerras entre Acla fundamentalmente y Cartagena, se funda San Sebastián de Buenavista, aquí, pero rápidamente Acla también en consecuencia de esta derrota desaparece, y entonces pues ves, ¿no?, cómo queda vacía toda esta zona. Claramente, ¿no? Ellos iban aquí a buscar, imagínate una zona además selvática completamente, con una serranía muy difícil hoy en día para andar, imagínate en 1552, ¿no? Había de todo. ¿Cómo controlabas todo ese espacio oscuro, ¿no? Con todos los bombillos prendidos en esta parte y aquí. Y cuando además desaparece alrededor de 1560 también este otro bombillo, queda un vacío absoluto. ¿Quién se movió en este vacío? Bueno, ya sabemos, eh, grupos africanos, pero también varios grupos indígenas. En el 77 fundan un fuerte para contrastar los africanos justo en el corazón de este vacío, ¿no? El fuerte de San Miguel, que no es una ciudad, entonces, bueno, tenemos que pensar a un bombillo más chiquito, pero bueno. Eh, pero después, una vez ganada, pues ganada, en verdad ganan los cimarrones. Una vez terminada la guerra contra los cimarrones, desmontan este fuerte, entonces los únicos bombillos que quedan prendidos, como se ve, están en esta parte. Claramente aquí, ellos pues saben muy bien lo que pasa, pero lo que está pasando por aquí. Entonces, en 1610 es cuando aparecen los cunas por primera vez. Entonces, esto es el territorio, ya lo habíamos visto la otra vez, el Guayana. territorio de los grupos africanos, ¿no? De los grupos, digamos, afroamericanos, o sea, el gran territorio de Baiano, de Portobelo y de Cerro de Cabra, ¿no?, que obviamente estaban en esta falta. Ese es el territorio que más o menos ocupaba los cuevas, territorio de los cuevas, o sea, a la llegada de los españoles. Y más o menos, entonces, los cunas, hay quien tiene la teoría que estaban en esta parte oriental, o sea, que esos flecheros caribes eran, ¿verdad?, cunas, y otros que piensan que los cunas estaban en esta parte al sur, que es más bien la parte baja del río Tuira. Yo estoy más bien con ese segundo grupo de investigadores, o sea que los cunas eran los vecinos del sur Los de, cuevas. de los cuevas.
que tal vez hacían parte de toda esta cosa y hacían parte, o sea, los cuevas estaban en continua guerra el uno con el otro. ¿No? Eran primos enemigos, como pasa, como, no sé, pasó, por ejemplo, en Inglaterra de estos años, ¿no? Con las guerras intestinas entre primos, ¿no? Pues era algo parecido. ¿No? En mi concepto, o sea, no era para mí, eh, eran poblaciones pues cercanas, muy cercanas. Y es posible que los cunas fuesen una población que hiciese parte de todo este macrocosmo. Y más estudio las cosas, más me estoy acercando a esta hipótesis. Este digamos, es un esbozo, son unos apuntes, yo tomo apuntes gráficos para el estudio, digamos, de ese movimiento de poblaciones a partir de un artículo de un estudioso que se llama Isaacson, muy interesante, en el que me parece pues muy acertado en lo que dice, en el cual estudia especialmente el movimiento de un grupo que es llamado los Górgonas, que aparecen también a finales o sea, a comienzos de 1600. Los Górgonas aparecen en un cierto momento como una población muy fuerte. Esa es toda la parte que es habitada por los Chocoes, los Noanamá, los Guaunán, los Embera, ¿no? Todo ese es el mundo, digamos, Chocó. Y según este estudioso, los cunas serían nada menos que los virú, los que Andagoya encuentra y los llama virú, que son los que confinan con los chochamas, o sea, con el último grupo de los cuevas. ¿No? Y están en constante guerra entre ellos. ¿No? Y eso es posible y es plausible también porque los cunas mismos dicen que pues, uno de sus puntos de orígenes fue el Tuira, o sea, ellos en su cosmogonía, en su historia, digamos, tradicional, dicen haber, digamos, tenido su origen más ancestral en la parte baja del río Atrato, pero de haber tenido su formación como poblado en el río Tuira, para después expandirse eh, en una amplísima zona, ¿no? Mucho más amplia de la que podemos pensar ahora. Bueno, en todo eso, entonces, esos grupos de górgonas, que después en un cierto momento son atacados y son, digamos, se vuelven más débil y entonces están atacados por los cunas por un lado, por los emberas por el otro, piden asistencia a los embera, a los españoles, que los transportan y efectivamente los transportan en zonas donde todavía hay algunos topónimos que se llaman de esta forma, Górgona, ¿no? Además, es posible que ellos fueron los que se encontró la expedición de Vasco Núñez de Balboa en 1515 y que toma también que una paliza terrible. Pero bueno, todo esto es para ubicar la posible, digamos, posible sitio originario de los cunas en el río Tuira, en el alto río Tuira, en todos sus afluentes. Entonces, bueno, los cunas son la expresión, digamos, de la continuación de esta resistencia. O sea, esta resistencia indígena llega al punto de que, pues en un cierto momento se alían, como hemos visto, con los afroamericanos, los africanos, con los cimarrones, en contra de los españoles. Después los cimarrones se rinden, o sea, se rinden, en verdad ganan y forman dos poblados y ya, pero entran adentro del mundo digamos, español, ya hacen parte del grupo español. Entonces hay todo un grupo que sigue la resistencia y fundamentalmente se encarga de esta resistencia el grupo de los cunas. Entonces, desde su aparición en 1610, empiezan
a tener una enfrentación, un enfrentamiento constante contra los españoles. Los españoles envían a los curas, los frailes, nadie logra tener No les va éxito, bien. no les va bien. Unas crónicas de esos frailes que son maravillosas, o sea, en que los cunas les maman gallo, o sea, les dicen, o sea, no le creen nada a esta nueva religión que intentan ponerle, ¿no? Es muy interesante. Y entonces, bueno, la cosa interesante es que los cunas empiezan a hacer alianzas con todo el mundo, pero en contra de los españoles. Entonces se alían antes con los franceses, que son corsarios, y que llegan ahí, empiezan a tener una relación con el cacao, porque para los cunas el cacao es una planta sagrada. Justamente hemos hecho una reunión hace una semana sobre este punto en Santa María de Antigua. Es una planta sagrada, hace parte de toda su cosmogonía y desde siempre cultivan la planta del cacao, con varias funciones, no solo digamos, la comestible, sino médicas y de baños, ritual. Pero se da el caso que en un cierto momento los europeos se descubren el cacao y se vuelve una bebida importante. Entonces los franceses empiezan a cultivar cacao con los cunas y pues en cambio le dan fusiles, etcétera, etcétera. Los cunas se vuelven buenísimos a tirar con el fusil, ya no son flechas envenenadas, sino ya los fusiles empiezan a ser no arcabuces, sino ya fusiles mejores. Entonces, y son unos guerreros increíbles. En este mapa, que te estoy mostrando, que es de 1795, se dice que los cunas, o sea, son tan fuertes como soldados que uno solo logra contrastar contra 20 españoles. O sea, ya es al revés, ¿no? Pues es una exageración, pero de toda forma, ellos logran hacer una resistencia increíble que dura 3 siglos. Porque prácticamente desde el 1610 hasta el 1871 nosotros sabemos que existió un estado cuna, una nación cuna, y todavía existe. Bueno, vamos a ver un poco esa historia. Entonces, en un cierto momento, entonces los franceses entran, hasta se mezclan, hasta hay familias franco-cunas, hasta hay unos caciques que son de origen francés. O sea, es toda una historia interesante. Y esta alianza dura hasta que los franceses no hacen el error de empezar a hacer un tratado con los españoles. Cuando los cunas se dan cuenta de que los franceses están haciendo tratado con los españoles, los masacran, porque pues eran, digamos, no iban muy por... ¿no? O sea, tenían una tal, digamos, anti-españolidad que no podían aceptar esto. Entonces masacran como una 80 franceses y los otros lo echan, no obstante habían familia y todo, chao. Y empiezan a tener un trato más fuerte con los ingleses. Y los ingleses no van a hacer, o sea, van a hacer solamente comercio, especialmente de comida, entonces de una tortuga carey y de otras también, digamos, hay la posibilidad, digamos, hay siempre el intento o sea, es en función anti-español, naturalmente. En todo esto siempre hay guerras europeas entre España, Inglaterra, Francia, España, ¿no? Entonces, todas estas tensiones aquí, en verdad, están reflejando tensiones que están ocurriendo en la otra parte del mundo también, ¿no? Entonces, volver más débil el imperio español es pues militarmente importante. Entonces, por esto hay estas alianzas. Entonces, no es raro encontrar un jefe cuna hablando con el gobernador de Jamaica en la capital en Kingston Town, ¿no? En la capital de Jamaica. Y entonces muchos de esos cunas, especialmente los cunas de Caledonia, que son esta parte, digamos, atlántica, hasta aquí, son los que más tienen relación con los ingleses.
¿Mm? Y hablan más inglés que español. Ok. Entonces, ¿no? Es interesante, o sea, me parece fascinante esta cosa de, pues, antes de que todo, de ver un jefe cuna en la capital de Jamaica hablando con el gobernador. Que ellos tengan un bastón de mando inglés y todo. Eh, pero especialmente este fervor anti-español, ¿no? Es de alguien que ha tenido que, o sea, que sufrir mucho esta invasión. Por eso yo creo que esta familiaridad entre cuevas y cunas no tiene que ser tan lejana, porque es de alguien que ha tenido, o sea, que lo tiene en la sangre esta cosa, ¿no? Esta venganza, esta, digamos. Entonces, bueno, es un territorio bastante amplio, el cuna, o sea, es casi el mismo territorio de los cuevas, si lo vemos. Aquí es 1795, pero en verdad, alrededor de 1600, al comienzo, el territorio es más amplio, o sea, es la parte oriental del Golfo de Urabá, toda la parte del Golfo del río Tuira, parte del río de Bayano y toda la costa atlántica. En verdad, en un cierto momento entendemos, por lo menos de algunos documentos de 1700, que son divididos en grupos, también entre ellos se reconoce por grupos, o sea, el grupo de la parte oriental, que son los más bravos. Esta parte, que son los del río Tarena, de donde ahora hay Arquía y todo, están un poco más, digamos, neutrales. Los de Caledonia, toda esta parte, que son los de San Blas, son los que tienen más relaciones con los ingleses. Los de Chucunaque también son bravísimos, muy difíciles. Y después hay los de Tuira. Estos son los que, más o menos en finales del 1600, empiezan a entrar en contacto con los españoles y empiezan a aliarse y se forman unos poblados de indios que ya son, digamos, entran a ser parte del microcosmo español, y entonces toda esta parte es la primera que se pierde. Entonces, este grupo, ya alrededor del 1700, ya no está. Entonces, estos son, digamos, un poco la nación cuna alrededor del 1700. Los de Chucunaque, que son los, digamos, muy difíciles, así como, entonces a veces se encuentran, ¿no? Esos grupos se alían, ¿no? Ese grupo siempre participa en cualquier guerra, eso también, esos a veces no, esos sí, esos si le conviene, bueno, ¿no? O sea, hay un microcosmo bien en esto. En el alrededor de finales de 1700, ya esta parte, ya hay, se empiezan a fundar unas fundaciones españolas, entonces se reduce el lado oriental del Golfo de Urabá, y en el siglo XIX, ya con esta segunda conquista de la cual te hablaba, ya se reduce completamente la nación cuna. Esa segunda conquista es ya la conquista que no es española, sino es la conquista de los estados independientes, de los estados ya soberanos, antes de Colombia, digamos, de los Estados Unidos de Colombia, y después de Colombia y Panamá, y es la conquista de los territorios baldíos. Como vemos, fue mucho más eficaz la conquista de los territorios baldíos, o sea, las conquistas colombianas y panameñas, que la conquista española, porque los españoles pues tenían una fundación aquí, una fundación aquí, una fundación aquí. Los estados soberanos dicen, bueno, tenemos territorios baldíos, vayan y conquisten, que es un poco lo que dijo Fernando, cuando dijo, vamos a conquistar el gran territorio baldío de América. O sea, no eran baldíos para nada, había gente. Están llenos de gente. Exacto. Y lo mismo pasa
en el 1800 y en 1900 y hasta hoy en día en esos territorios que no son vacíos, sino hay gente, pero digamos la industria, la extracción, ¿no? La explotación empieza aquí con la explotación de la tagua, de la madera, del caucho, después la explotación bananera, después será la explotación de las minerías, etcétera, etcétera. La explotación ganadera irá comiendo de a poco, con nuevas fundaciones, todo ese territorio, ¿no? En una conquista mucho más capilar. Igual me gustaría terminar mostrando este decreto de 1871 firmado por el presidente de los Estados Unidos de Colombia, en el cual se compromete a respetar y a proteger el territorio de la población de los tules, de los indígenas de los tules. En ejecución del convenio para el gobierno de la Unión con la tribu indígena de los tules, el día 10 de enero de 1871 se firmaba un acuerdo entre la población indígena de los tules y el presidente de los Estados Unidos de Colombia. Y no sé si eso todavía tiene valor, pero bueno, yo quería mostrarlo por si acaso, si hay algún amigo tule que le interese el asunto. Pues, profe, muchísimas gracias. Creo que hay un par de, sí, hay un comentario justo sobre un tema que a mí en lo personal me llama mucho la atención, que es todo este tema de la encomienda. El profesor Gamboa, coordinador del grupo de Historia Colonial del Instituto, nos acompañó a lo largo de esta conversación y nos deja estas líneas que me voy a permitir leer porque son bien esclarecedores sobre este tema de la encomienda. Entonces, primero, pues le transmito un agradecimiento de parte del profesor Gamboa. Saludos a Jorge. Y nos dice, solo quería aclarar que la encomienda no era un feudo al estilo medieval. La corona española tuvo mucho cuidado precisamente en impedir que los encomenderos se convirtieran en señores feudales. Tenían rasgos similares como la obediencia al amo, el pago de tributos, pero había dos diferencias básicas. La encomienda no daba propiedad sobre la tierra, eh, no los indios estaban adscritos a ella porque eran vasallos libres de la corona y no daba derecho a impartir justicia, que era potestad del rey. Además, no era heredable sino por dos generaciones. Por otro lado, también nos dice el profesor Gamboa, las encomiendas en las zonas centrales como México y Perú tendieron a generar una nobleza criolla, lo pone entre comillas, una nobleza criolla y un cierto vasallaje, pero en las zonas de frontera como Urabá, la encomienda no prosperó y se convirtió casi en una licencia para obtener esclavos indígenas en una zona determinada. Entonces, allí vemos sí, como este punto de la encomienda, creo yo, luego seguramente, pues ojalá podamos tener en este espacio también al profesor Gamboa e intercambiamos posiciones, Sería buenísimo. porque sí desde la historia allí se pueden ver fenómenos que llaman mucho la atención y que están instalados, creo yo, de una manera muy poderosa en el imaginario, al menos en los colombianos hoy, que tiene que ver con, al arribo de los españoles, la demografía del suelo americano colapsó. Hasta cierto punto, eso es verdad, ¿cierto? Pero hoy vemos que de hecho es un proceso más bien muy largo, eh, de muchos enfrentamientos, digamos, es una historia mucho más rica y mucho más llena de detalles que simplemente arriban los españoles cruzando el Atlántico, colapsa la pirámide, colapsa pues la demografía del suelo americano y luego hay independencia. O sea, es una cosa muchísimo más Exacto, compleja, es más muchísimo más complejo. compleja que eso. Sí, Yo no es sé hasta qué mucho más punto, complejo. no sé hasta qué punto, por ejemplo, en el registro arqueológico, lo aprovecho, profe, que hoy vamos cerrando estas preguntas. No sé hasta qué punto el registro arqueológico también nos habla de la historia de las enfermedades en el país. Bueno, eso sí no es fácil, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, en Santa María de la Antigua hubo la famosa modorra, ¿no? O sea, las enfermedades hay de un lado y del otro, ¿no? ¿Okay? Siempre, digamos,
ahí, siempre hablando de resistencia, ya que estamos en resistencia indígena, digamos, la modorra fue la resistencia americana a los españoles, ¿no? Y es, pues, la llegada de esos españoles directamente de Sevilla les toma duro llegar en Santa María de la Antigua, o sea, en pleno eh, bosque tropical, con zancudos, con... Entonces, en ese momento también los españoles, o sea, de 2000 que llegan, 600 mueren, 700 mueren, o sea, Upa, un buen porcentaje, ¿no? claro. Pero bueno, claro, eso no pasó todo el tiempo, pero digamos, es un ejemplo. Bueno, también la modorra es parte de una digamos, una consecuencia de un factor también económico, y es que el factor que tenía que entregar la comida a los españoles que habían llegado por los primos 3 meses, en verdad lo que hace cuando llega, dice, no, ahora la voy a vender, ya no la entrego gratuitamente, ¿no? Entonces, claramente hay una hambruna, la gente dice, ¿cómo que tenemos que pagar el doble de lo que estaba previsto? Eso era gratuito, todo. Entonces, en un cierto momento, alguien muy enojado quema el sitio donde se guarda toda la comida. Dice, si no la podemos comer nosotros, la coma nadie, entonces se quedan sin comida. O sea, se quedan, digamos, sin comida sencilla, sin comida con la que llegaron. Entonces, esta es la hambruna mezclada con las enfermedades que seguramente había de todo, había de disentería, había esas ladillas, o sea, había llagas, cosas muy fuertes. Bueno, con eso se murieron mucho. Pero como todavía no hemos registro, por ejemplo, de esto, sería después de entrar al hospital, de encontrar los entierros. Entonces, las formas para entender bien las enfermedades es encontrar los huesos de la gente y estudiarlos bien. Entonces, también se trata de excavar de forma o sea, mucho más amplia de lo que hemos hecho hasta ahora, por lo menos en la zona del Darién, hasta encontrar esqueletos en buenas condiciones. Entonces, de estos esqueletos en buenas condiciones se puede estudiar cierto tipo de enfermedades. Pero hasta el momento yo conozco muy pocos casos de esqueletos encontrados que han podido ser estudiados. En el último trabajo que han hecho en Panamá, también colegas de la Universidad del Norte están haciendo este trabajo. Un amigo, colega, que es Javier Rivera, está haciendo todo el trabajo de estudio de antropología física. Esto nos va a dar mucha información. Pero sí, este es el tipo de información que se tiene que buscar, especialmente eh, desde los huesos. ¿Mm? Ok. Y ahí se me profe, señala una cosa que también resulta muy interesante que tiene que ver con pensar en la dieta de los Ujú. españoles de este lado, o la dieta en general de los europeos, una dieta fundamentalmente que se basa en trigo y cerdo, ¿cierto? Ajá. Que Y es así como que prioritariamente de donde viene el sustento, a enfrentarse al suelo americano, en el que sí, le tomará todavía un tiempo largo al trigo para adaptarse, preparar los terrenos, los campos de cultivo. Bueno, allí también hay una beta enorme, creo yo, de preguntas y de investigación que puede ser muy sugerente. Voy con una pregunta, nos hacía un comentario Iván Cortés, tengo entendido que ya todo el equipo de producción le envió un par de luces, pero sí vale la pena decirle a las personas que nos están acompañando en la tarde de hoy que estas grabaciones pues, no solo van a quedar aquí en Facebook, sino que luego se cuelgan también en el canal de YouTube del instituto, y allí acompañamos esos videos de un conjunto de bibliografías que sirven para explorar algunas de las ideas que se trataron a lo largo de este ciclo, como algunas preguntas bien puntuales. Bueno, profe, nos hace una pregunta aquí Jason Bedoya. Él nos dice, ¿hay evidencia arqueológica o histórica que corrobore el colapso de Santa María de la Antigua del Darién relacionado con la sobrepoblación?
sobrepoblación, que se produjo con la llegada de Petrarias Dávila. Ujú. Bueno, no, el colapso en verdad no se produce, o sea, el fin de Santa María es mucho después de la llegada de Pedrarias Dávila. O sea, hay una crisis evidente con la llegada de Pedrarias Dávila, o sea, llegan 2.000 personas, como te decía, desde Sevilla. Y en un pueblo que podía soportar 500 españoles con 1.500 esclavos indígenas. ¿Mm? O sea, 500 españoles tenían 1.500 indígenas que trabajaban para ellos. ¿Mm? Entonces, cuando llegan 2.000 españoles, pues necesitarían una cantidad de indígenas, casi 7.000, que pues es imposible que los caciques lograran entregar en forma pacífica. Entonces, claro, llegan y hay un cambio demográfico importante, eh, exagerado. En verdad, llegaron demasiada gente. Llegó demasiada gente y eso produjo, bueno, por un lado, esta hambruna, esta falta de comida, también porque llegaron y pues y se presentaron casos como este de Juan de Tavira, o sea, del que tenía que entregar los bienes, ¿m? Que empieza a especular sobre los precios. Entonces, pues, en parte por eso, parte porque efectivamente llegan y como dices tú, gente que llega directamente de España. O sea, hay los famosos vaquianos y los chapetones. Los vaquianos son los que ya estaban en las Indias hace años, ya se habían acostumbrado a comer yuca, a comer casabe, a comer el plátano, que el plátano fue introducido muy rápidamente, aunque pues alguien piensa que el plátano ya existía, bueno, ese es otro cuento. Pero bueno, ya era gente que ya había acostumbrado su cuerpo a este, digamos, medio ambiente. Esos otros llegan directos de España, entonces muy frescos y muy, digamos, con cuerpos muy impreparados. Y entonces no logran asimilar muy bien las comidas, no logran asimilar muy bien los cambios. Además, no hay comida, la comida que tenía que llegar no llega. Entonces, claramente se crea esta crisis. Y esta crisis es donde mueren 600, 700 personas. Y ahí es también donde Pedrarias empieza a enviar 200 por aquí, 300 por allá, 400 por aquí, o sea, envía continuamente afuera misiones militares con una óptica perfectamente militar, que es, si no logro tener comida suficiente para 2.500 personas, voy a tener comida para 1.000 y los otros 1.500 los envío todo el tiempo, ¿no? Saqueando, que es lo que hace en los años sucesivos. Prácticamente es un saqueo constante, tanto que en pocos años desaparece buena parte de la población local. Pero digamos, el fin de Santa María, esta crisis es en el 1514. Santa María dura 10 años más. Entonces, en un cierto momento es como que después se balancea y continúa a existir. Hasta que en 1519 se funda Panamá, se funda Nombre de Dios, la gente empieza a desplazarse, especialmente porque Panamá se vuelve la nueva capital, y el final de Santa María en 1524 ya es una toma indígena que toma la ciudad cuando hay poca gente y la quema. Entonces, no, el final de Santa María no es ligado directamente a la crisis del 1514. Vale, profesor. Nos hacen una pregunta que yo quisiera, de pronto, si en algún momento tenemos un espacio en el que podamos hablar de, del parque hoy, me gustaría poder abordar, que creo es un tema delicado y ya tenemos más bien poco tiempo en lo que tiene que ver con el relacionamiento y la historia contemporánea, digamos, el relacionamiento con algunos grupos allí presentes en la zona y, pues, por supuesto, el Chocó contemporáneo que, pues, digamos, está, o sea, allí hay puntos que resultan, creo yo, dolorosos y dispendiosos para trabajar solo como una pregunta al cierre de una charla como la de hoy. Entonces, esto para decir a Castañeda,
tenemos el nombre en Facebook está Castañeda Castañeda. Tomamos nota de tu consulta y eventualmente esperamos poder responderle en un espacio un poco más adecuado eh, que al cierre de una charla como esta. También le transmito, profesor Sarcina, un saludo de Anel Hernández. Ella es autora del sello editorial, eh, docente en México, experta en historia de la iglesia y en historia de los capuchinos, que seguramente también encontró gracia y seguramente mucho eco de su experiencia y sus estudios en lo que tiene que ver con momentos dispendiosos de adoctrinamiento en territorio americano, que nunca estuvieron pues exentos de, como lo señalaba el profesor, momentos cómicos y momentos también absolutamente pues, digamos, espantosos, momentos Claro. y capítulos terribles en lo que tiene que ver con la historia de este conquista. Bueno, yo voy a leer otro comentario más eh, en el que creo el profe también nos puede dar como una buena, una buena intuición, un poco para matizarlo. Lo deja Fernando Barbosa y dice Fernando, importante haberse referido a las relaciones de los cunas y demás grupos con franceses, ingleses y agrego holandeses, quienes Ujú. frecuentemente incursionaron en las provincias de Citará, Novita y Cartagena, tema poco investigado en sus relaciones familiares, comerciales y políticas, en sus desplazamientos como piratas y bucaneros por los ríos San Juan y Atrato, comunicándose por el famoso canal del cura español a, perdón, a Arrachategui, ruta interoceánica que permitía el intercambio comercial entre los virreinatos del Perú y de la Nueva Granada. Ujú. Pues creo que sí es un interrogante enorme el que queda abierto en lo que tiene que ver con 3 siglos de historia cuna Sí, y el que es una historia relacionamiento. increíble, maravillosa y muy poco conocida. Y es una historia de resistencia que dura hasta hoy. O sea, los cunas, de toda forma, ahora tienen una comarca, pues, digamos, semi-independiente, de toda forma, con mucha fuerza. Tienen tres comarcas en Panamá y pues mantienen, digamos, en Colombia dos centros importantes, en Caimán Nuevo y Caimán Viejo, y en Arquía. ¿Mm? Arquía es ahí, es cercana al parque, en la parte occidental del Golfo, y es indudablemente el sitio más antiguo de la zona. Entonces, hay que también dar un peso específico a esos poblados, a estos sitios que son de verdad, son sitios que tienen 400 años y son de lo más antiguo que tenemos en el país, ¿no? Me parece muy importante siempre dar una... Y bueno, a propósito de lo que decías tú, de todas formas sí es importante poner eh, una lente, digamos que en el sitio donde ahora tenemos el Parque de Santa María de la Antigua, hay, por suerte, todavía una gran variedad cultural hecha de poblaciones afrodescendientes que llegan, digamos, del sur, de la parte del Chocó, afrodescendientes que llegan más bien digamos, de este momento de explotación de tagua y de madera que llegan de la parte del Atlántico, pero hay también poblaciones emberá que llegan también del sur. Los emberas también tienen una historia importante en la región. Esta parte pues faltó efectivamente y también, o sea, desde el 1700 empiezan a aparecer claramente al sur del río Tuira. Toda esta parte que era cuna, después se vuelve zona embera. Y también en la parte que era cuna del Golfo de Urabá occidental, se vuelve embera. Una parte de historia que no hemos dicho, porque estábamos hablando de resistencia indígena a los españoles, pero que hay también unas guerras ancestrales entre grupos indígenas. Y entre esos rivales ancestrales hay los emberas y los cunas. Unas historias maravillosas, unas épicas, diría, que tendríamos que
que escribir y leer, son muy lindas, son las épicas de las historias de las guerras entre cunas y emberas. Son unas épicas maravillosas donde, pues, es lindo escuchar la versión cuna y las versiones de embera, confrontarlas. Siempre hay esta lucha eterna en la cual además esos españoles aparecen en forma muy lejana, no son para nada importantes. O sea, la cosa importante de estas épicas es esta enemistad ancestral. Por suerte ahora, esta enemistad ya ha pasado porque pues, pues creo que insomma, han entendido que un poco en ese momento es importante tener una alianza un poquito más fructífera, pero esta fue una guerra que hasta mitad del 1900 estaba, o sea, esta gente no se hablaba, ¿no? Eran enemigos. Entonces, esta entrada de los emberas es importante. Entonces, tenemos emberas catíos, que serían los Eyávida, y los Dóvida. También, hablando con amigos embera, ellos me decían, bueno, no, los Eyávidas utilizábamos arco y flechas con venenos, los Dóvida sin veneno. O sea, ¿no? Estos grupos que pensamos, ¿no? Ah, los embera, en verdad son multifacéticos. El Eyávida es una lengua distinta del Dóvida. Entonces, no decir embera significa una cosa muy amplia. Y yo creo que es más o menos lo que pasaba con los cuevas. Y también los cunas tienen dialectos distintos, ¿no? Esa cuatripartición que hemos hecho antes es, digamos, una forma muy superficial todavía para decir que hay mucha diferencia también entre grupos cunas. O sea, este mundo indígena es un mundo mucho más variado de lo que pensamos. Y bueno, ahí adentro de este grupo, entonces, hay todavía, por suerte, un poblado cuna que es Arquía, que tiene de verdad, es un poco como decir la Florencia de esta parte de Urabá, porque es antiguo, o sea, yo tengo un respeto increíble por este conocimiento que ellos tienen del territorio. Y hay los nuevos poblados colonos que también tienen una variedad increíble. Algunos son de origen paisa y tienen una historia maravillosa de fundación por parte de un señor que se llamaba Alcides Fernández, era un cura que llegaba con una avioneta. Bueno, estamos en el mundo, digamos, mágico García Márquez. Y hay poblados más bien de origen cordobés. Entonces es un mundo muy, muy vario, muy interesante. Pero bueno, un día tal vez nos tomamos tiempo para hablar solamente de lo contemporáneo. Bueno, pues profesor Cecina, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta serie de 5 capítulos. Qué horror en qué momento se pasaron 5 capítulos. Yo quedo con la sensación, como cuando arrancamos estas conversaciones, yo quedo con la sensación de que quedó un montón de tela para cortar y apenas logramos hacer como una intuición de varios momentos a lo largo de esa historia apasionante de Santa María y del territorio del Darién. Pues de veras, profe, muchísimas gracias por habernos dedicado estas horas, que son pocas en comparación con las horas de preparación, más las horas de investigación y los largos años en archivo y trabajo de archivo que se materializan en un conjunto de tardes en las que invitamos fundamentalmente a eso, al conjunto de la ciudadanía, a, a quienes nos interesamos o quienes se interesan por estos temas de la arqueología y la historia, a veces una tarde, para que se entusiasmen, para que puedan encontrar una entrada amable a temas que resultan a veces dispendiosos y que ojalá esto pueda generar una búsqueda en Internet, luego se interesen por algún artículo, ojalá un libro y así podamos ir apropiándonos un poco más y llamando la atención sobre temas y capítulos de la historia del país que son absolutamente apasionantes y terriblemente desconocidos. Entonces, Bueno, no, profesor, un gracias a ustedes, porque de verdad me parece un espacio muy apasionante, especialmente porque permite a un estudioso de mostrar no solamente la parte
segura de sus estudios, sino también las dudas, los puntos de interrogaciones, las perspectivas. Entonces aquí ustedes vieron apuntes, preguntas, no siempre certezas, pero de eso yo creo que es el trabajo del arqueólogo, del historiador, y bueno, me parece muy lindo tener esos espacios. Muchas gracias. Bueno, profesor, entonces muchísimas gracias a quienes nos acompañaron en la tarde de hoy. Por supuesto, doy un agradecimiento muy especial al equipo que hace posible todas estas transmisiones, a Asha Cárdenas, a Diana Daza, a Eleider Parra, quien está allí en el control todo el tiempo pendiente de nosotros. Muchísimas gracias a todo el equipo y pues bueno, buena tarde para todos y esperamos vernos próximamente con un nuevo ciclo de diarios de campo. Buena tarde. Hasta luego.